Estamos de retorno aquí en Tu Amigo Sisol, en los 97.7 de Radio Canto Grande. Llámanos al 388-3800, 388-3800, para que participes en el programa. Estamos conversando con el doctor Hugo Albañil, jefe del Servicio de Endocrinología, sobre el tema de la diabetes, el preocupante tema de la diabetes, y que está dando a cada vez más personas, sobre todo jóvenes. Pero hay tipos de diabetes, doctor. ¿Cuáles son los tipos de diabetes y también la diabetes gestacional? Sí, justamente es uno de los tipos, pero los tipos principales son porque hay múltiples. Si uno revisa los libros, podemos pasar horas hablando, pero lo más importante, hay dos tipos de diabetes fundamentales: la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. ¿Cómo se diferencian? La diabetes tipo 2, que es la más prevalente en el mundo y felizmente en el Perú, porque en el Perú 95% de todos los diabéticos son tipo 2 y solo 5% son tipo 1. La diabetes tipo 2 es la diabetes del adulto. El adulto obeso, hipertenso, con colesterol alto, es la típica diabetes tipo 2 y que tiene antecedente familiar de diabetes. Su abuelo fue diabético, el tío fue diabético. Esa es la diabetes tipo 2. ¿Cuál es la diabetes tipo 1? La diabetes tipo 1 es aquella forma de diabetes en la cual la célula beta que produce la insulina en el páncreas se va autodestruyendo. Los médicos le decimos destrucción autoinmune. El sistema inmunológico la desconoce y la destruye. De manera que la persona que tiene diabetes tipo 1 tiene que usar insulina durante toda su vida. Por eso antes le llamaban la diabetes del insulino dependiente, porque depende de la insulina su vida. Esa diabetes ocurre usualmente en gente joven. Entre los 15 años y 20 años es la mayor prevalencia de diabetes tipo 1 en nuestro país también. Y hay una raza específica, ¿no? Y está relacionado más a la raza blanca. No está relacionado a la genética, es decir, cuando uno tiene diabetes tipo 1, el papá no era diabético, la mamá tampoco era diabética, ni los abuelos, sino que es un asunto racial. Usualmente ha heredado genes caucásicos, porque la diabetes tipo 1 es más prevalente en la gente caucásica. Por ejemplo, en el mundo hay más diabetes tipo 1, ¿dónde? En Finlandia, en Alemania, Francia, Canadá, es decir, en países caucásicos de raza blanca y en el norte del hemisferio de la Tierra, ¿no es cierto? En esta diabetes tipo 1 estábamos conversando respecto a como no funciona el páncreas, ¿no? Efectivamente, se destruye la célula beta. Se destruye. ¿Cuándo se requiere un trasplante, no? Sí, en realidad las personas con diabetes tipo 1 durante parte de su vida usan insulina, pero llega un momento en que puede hacerse, de acuerdo a los estándares internacionales en el mundo, un trasplante. Ocurre que la persona diabética tipo 1 que llega a insuficiencia renal y ya requiere un trasplante de riñón, es el momento en que se puede hacer el trasplante de riñón sumado a un trasplante de célula beta, o sea, la célula que produce insulina. Eso se hace hoy en día en el mundo. Aquí en el Perú se hace trasplante renal, incluso en el Ministerio de Salud se hace trasplante renal, lo hace el Hospital Cayetano Heredia, que es el hospital designado por el Ministerio de Salud para trasplante renal, pero todavía no hacemos trasplante de célula beta. ¿Y en el tipo 2 también cabe el tema de trasplante? El diabético tipo 2 usualmente no requiere trasplante de célula beta, porque más bien el diabético tipo 2 tiene célula beta, tiene insulina. Lo que pasa es que son personas que no hacen actividad física, engordan demasiado y la cantidad de insulina que producen no es suficiente para el peso que ellos tienen y para las actividades y comidas que ellos mantienen durante su vida. Entonces usualmente en diabetes tipo 2 no está indicado el trasplante de célula beta. ¿Y este tipo 2 aparece a partir de qué edad? A partir de los 40 años es el común denominador de la aparición de la diabetes. Hay que tener cuidado a partir de esta edad. ¿Y cómo puedo chequearme? ¿Cómo puedo saber que estoy con diabetes, que ya sufro de esta enfermedad si tengo 40 años? ¿Qué examen tengo que hacer? Pero hacer un hincapié en un dato que está ocurriendo en el país. Lo común es que aparezca a partir de los 40 años, pero estamos viviendo una epidemia de obesidad en los niños y estamos viendo en los hospitales diabetes tipo 2 en niños.
de 12, 13 años. ¿Por qué? Por la gran obesidad de nuestros niños que ya no hacen actividad física. Eso hay que llamar la atención, que estamos viendo diabetes tipo 2 en niños, si bien la gran mayoría son mayores de 40. Y como bien nos pregunta usted, ¿cuál es la forma de diagnosticarla? ¿Y qué lleva a la diabetes? Como hablábamos, son los factores de riesgo. Factor genético, tener un familiar con diabetes, más tener obesidad asociada al sedentarismo, o ser hipertenso, o tener colesterol o triglicérido alto. Uno tiene que hacerse un despistaje. ¿Cuál es el despistaje? Un control de glucosa de sangre venosa. Tiene que ir a su centro de salud más cercano y hacerse un control de sangre de glucosa venosa. Ese va a ser el despistaje. ¿Y los valores cuáles tienen que ser? ¿Cuáles son los valores normales? Sus valores de glucosa normales son entre 70 y 99, es absolutamente normal. De 100 a 125 es lo que ahora le llamamos prediabetes, la glucosa alterada de ayuno. Y cuando es de 126 para arriba, aunque no tenga ningún síntoma, ya la persona es diabética cuando se hacen 2 muestras y las 2 son mayores de 126 o 126. En cuanto al tema que a veces aparece la diabetes emocional, hay una diabetes tipo emocional también, ¿no? Que se presenta por un shock, por una preocupación. ¿No? Y también hay una diabetes gestacional que se presenta durante el embarazo. Ya, eso hay que aclarar. La diabetes gestacional, es cierto, es una forma de diabetes transitoria, que ocurre en un grupo de mujeres que ya el hecho de tener diabetes gestacional es una condición genética prediabética. Entonces, esa forma de diabetes ocurre solo durante la gestación. Una vez que pasa la gestación, desaparece la diabetes. Pero hay que saber que toda mujer que ha hecho diabetes gestacional, que ha tenido hijos de más de 4 kilos, el 30% van a evolucionar a diabetes tipo 2 usualmente en 5 años. Eso es diabetes gestacional, pero hay que aclarar que la llamada diabetes emotiva es un mito popular creado en nuestro país. ¿Ya? En realidad no existe diabetes emotiva. Lo que ocurre es que las emociones grandes desencadenan lo que se llama la descarga de adrenalina. Cuando uno tiene estrés, o sea, una cólera, ¿no es cierto?, por ejemplo, ¿qué hace nuestro cuerpo? Descarga adrenalina en plena cólera. La adrenalina, les dije hace unos momentos, es una hormona que pelea contra la insulina. Yeah. Y entonces la minimiza la insulina. Y entonces, ¿qué pasa? La persona que tiene una predisposición genética desenmascara su diabetes, se le sube la glucosa. De manera que toda persona que sube la glucosa durante un episodio estresante no es una diabetes emotiva. Tiene que ir a su centro de salud para que se dilucide. Es probable que sea una diabetes tipo 2. Solo que, como ya hemos dicho hace un rato, como la diabetes es asintomática y no da ninguna molestia, esa persona ha pasado años con su diabetes y solamente se ha dado cuenta el día que ha tenido cólera y se le subió a 200, 300. Entonces la persona dice, no, doctor, yo solamente tengo diabetes emotiva, solo se me sube cuando tengo cóleras, alegrías, y no es así. O sea, hay que tener ese concepto que no existe la diabetes emotiva. Lo que pasa es que la emoción desenmascara la subida de glucosa de una persona que sí ya es diabética, muy probablemente. Ah, mire, pues. Entonces hay que chequearse, interesante lo que dice usted. Y ya cuando uno está cuando se presentan síntomas es porque ya ha avanzado la enfermedad. ¿Cuáles son estos síntomas? Así es, por eso el concepto es importantísimo. La diabetes es asintomática, uno tiene que pesquisarla, uno tiene que buscarla dependiendo de los factores de riesgo de los que hemos hablado. Pero sí, va a haber un momento en que aparecen los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? Son los clásicos que todo el mundo lo conoce. Empiezo a tener lo que los médicos decimos 3P. P de poliuria. ¿Qué es poliuria? Mucha orina. Empiezo a orinar bastante. ¿Todo el día? Todo el día, día y noche. El problema es que a veces en los varones se nos confunde con la próstata. Si lo agarra uno de 50 años dice, no, estoy mal de la próstata, no tengo nada más que la próstata. Se van al urólogo y el urólogo con buen criterio le pide una glucosa y tiene diabetes. Entonces no es la próstata, sino es la que orina bastante porque está con diabetes. Entonces mucha orina. El estar orinando constantemente los lleva a tener mucha sed. O sea, mucha orina, mucha sed, mucho hambre, cansancio, visión borrosa, adormecimientos, calambres en las piernas, picazón en el cuerpo, son los síntomas más frecuentes de la diabetes mellitus.